Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 24, verso 4 al 6, que dice así. Isaías 24, 4 al 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Parece que podemos ver una descripción de lo que estamos viendo en estos días. Y bueno, quiero titular al mensaje de hoy, Enfermó la tierra. Así que vamos a hacer oración para pedir al Espíritu Santo que nos esté revelando su palabra. Gracias, Padre, porque podemos exponernos hoy a tu palabra y saber que, Señor, aunque esta palabra se escribió muchos años atrás, es una noticia real de lo que está pasando el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a entender, mi Dios, cómo tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Te doy gracias por esta oportunidad, nos ponemos en tus manos y háblanos por tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, sin lugar a duda podemos ver que el mundo está enfermo, la tierra está enferma. Y dice que hay aquí varias evidencias de que el mundo está enfermo. Dice el diccionario que la enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes. El funcionamiento normal, podemos decirlo así, que Dios planeó para el ser humano, se ha alterado. Se ha alterado de manera difícil, de manera trágica. Y bueno, el resultado es que primeramente dice ahí que se destruyó. Se destruyó. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Y el mundo se está autodestruyendo. Pero también dice cayó la tierra. Sin lugar a duda, hoy en día los altos pueblos de la tierra están cayendo. El orgullo de las naciones se está poniendo en prueba. Y vemos que cayó la tierra, pero también dice enfermó. Y la última evidencia que nos menciona el versículo 4 dice, se contaminó. Hoy la contaminación ha sido un tema general, el contagio, y bueno, la contaminación de este virus que dañó no solamente a México, sino ha dañado a todo el mundo. Estas son las evidencias de que el mundo está enfermo, que enfermó la tierra. Pero también dice que junto con esta enfermedad de la tierra, dice que cayeron, por esta causa se consumió la tierra y los moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y aquí habla de algunas razones de por qué está pasando esto, pero también habla de quién es el responsable. Dice que el responsable, dice ahí, se contaminó bajo sus moradores. La mayoría de las personas, cuando sucede algo malo, le echan la culpa a Dios. Cuando sucede algo bueno, dice, somos muy buenos, hemos avanzado en la tecnología, hemos avanzado en esto y en lo otro. Pero cuando pasa algo malo le echamos la culpa a Dios, pero aquí dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores. El hombre, Dios le dio la facultad de señorear, sin embargo hemos fracasado en esa encomienda que Dios nos ha dado. ¿Qué hicieron los moradores de la tierra para que la tierra enfermara? Hicieron tres cosas que yo quiero que usted y yo meditemos el día de hoy. Dice primeramente, la primera cosa que hicieron es que traspasaron la ley. La palabra traspasar quiere decir infringir, quebrantar, violar la ley. Y obviamente se está refiriendo a la ley de Dios.
que es la ley más perfecta. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces la ley de Dios está sobre todas las leyes de este mundo. Pero vemos que en lo terrenal se están modificando todos los días leyes en las cámaras de diputados, se pasan a revisión a la Cámara de Senadores y se están aprobando muchas leyes que van en contra de la ley de Dios. Solo por mencionar algunas leyes que están en juego en estos días, es por ejemplo la ley del aborto, que en algunos estados de nuestra república ya está aprobado, la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, la ley de la eutanasia, que es a petición del enfermo quitarle la vida para que no esté sufriendo, es lo que dicen, pero Dios es el que nos decide, es el que decide cuándo va uno a partir de esta tierra. El hombre no tenemos esa facultad, no decidimos cuándo morimos, solamente dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Dios tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados pues el uso de una droga, la marihuana o el cannabis como le llaman, que en cierta forma, aunque de principio se propuso como una idea de salud para pues, sanar algunos males físicos, ahora se aprobó también el uso lúdico, que es para diversión, para simplemente consumo de la gente que lo quisiera hacer. Sabemos que todo lo que Dios creó es bueno, pero el hombre dice buscó sus propias perversiones. Y sabemos que cuando algo trastorna al hombre, pues obviamente no es de Dios, porque se pierde el sentido, se pierde podemos decir así, el buen juicio para las cosas, como lo hace el alcohol, como lo hacen las drogas, como lo hace cualquier cosa que altera nuestra mente, que altera nuestra decisión. Decía el libro de Proverbios que no es de reyes beber vino porque se olvidan del juicio. Y pudiera suceder lo mismo con cualquier droga que pudiera alterar el sistema de pensar del ser humano. Y bueno, sabemos que todas esas leyes que se están traspasando, sin lugar a duda traerán una consecuencia grave a nuestra sociedad, a tal grado que la gente pues va a ir más todos los días en contra de lo que Dios ha establecido. Y bueno, no se diga una ley que permite que gente del mismo sexo también adopte hijos. Cuando vemos ese cuadro, vemos que la familia está en riesgo, la familia está en peligro. Entonces esa fue la primera causa por la cual enfermó la tierra. Estamos como pueblo de Dios, estamos expuestos a estas leyes, pero también podemos nosotros manifestarnos, alzar la voz y no aceptar esas leyes, correr el riesgo. Cuando una ley va en contra de las cosas de Dios, nosotros podemos oponernos como hijos de Dios. Cuando Daniel se le quiso prohibir orar, él oró, llevó el riesgo, enfrentó el riesgo. Cuando el pueblo de Israel estaba en peligro, iba a ser destruido, una mujer que se llamó Esther dijo: si perezco, que perezca, y ella se atrevió a pararse delante del rey. Pudiera parecer que fue una imprudente, pero no. Cuando se trata de defender causas justas, tenemos que tomar el valor. Bueno, dice la palabra de Dios que la gente no se quiere sujetar a la ley de Dios porque en la carne, andamos en la carne, y la carne no nos permite aceptar la ley de Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, la mayoría de estas leyes es producto de la carne, de tratar de vivir para satisfacer instintos carnales que no le agradan a Dios. Romanos 8:7 dice así:
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Entonces la ley se ha traspasado, y el libro de Daniel capítulo 9 verso 11, Daniel 9:11 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Es exactamente lo que se está haciendo, aprobando leyes injustas en nuestro entorno. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces fue el primer motivo por el cual enfermó la tierra, es porque traspasaron la ley. La segunda causa, la segunda razón por la cual enfermó la tierra es porque falsearon el derecho. Hoy todo el mundo habla de derechos. ¿Qué es el derecho? El derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspiradas en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas entre la sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. Hoy se escuchan mucho los derechos humanos. Los derechos humanos no son otra cosa más que el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Es decir, todo ser humano nace con ciertos derechos que pues fueron antes, ¿verdad? Planeados, y que la Organización de las Naciones Unidas está defendiendo esos derechos humanos. Pero dice aquí la palabra de Dios que falsearon el derecho. Cada vez que oímos hoy de que la gente recurre a los derechos, pues simple y sencillamente no lo hacen de una forma correcta porque falsean el derecho. Hoy vemos tantas manifestaciones exigiendo derechos. Las mujeres feministas exigiendo derechos que son mal entendidos. La gente que cae a la cárcel y que los derechos humanos, pues lamentablemente a veces apoyan más a gente que está más involucrada en delitos graves que a la gente que simple y sencillamente robó o hizo algo por necesidad. Entonces los derechos humanos se han falseado. Y hay mandamientos específicos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Éxodo 23:6 dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Es decir, tenemos que defender a la gente que es pobre. También dice Deuteronomio 16:19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Primera de Samuel capítulo 8 verso 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, al falsear el derecho se hace muchas veces por avaricia y se dejan sobornar. Salmo 140:12 dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Dios está a favor de los derechos, sin embargo, Él está en contra de que pervirtamos el derecho, que falseemos el derecho. Isaías 61:8 dice, porque yo Jehová soy amante del derecho. A Dios le agrada el derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Dios está a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de todo ser, todo hombre, toda gente que nace con derechos. Y bueno, hay derechos de los pobres, hay derechos de las mujeres, hay derechos de los niños, hay derechos de todo mundo. Y Dios dice que es amante del derecho. Y la tercera cosa, dice, por la cual se enfermó la tierra, es que quebrantaron el pacto sempiterno. Y quebrantar el pacto sempiterno no es otra cosa más que profanar algo sagrado.
algo que Dios ya había instituido desde el principio de la creación. Dios ha actuado, se ha relacionado con los seres humanos a través de varios pactos que vemos en la palabra de Dios. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David, y ahora nosotros estamos viviendo sobre algo que se llama el nuevo pacto, que este es el pacto sempiterno, que no va a cambiar. Y ese pacto dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y hoy la gente quiere profanar lo sagrado buscando la salvación por otros medios y está quebrantando el pacto sempiterno. Quiero leer el Salmo 105, 8 al 11. Dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concretó con Abraham y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Dios quiere que los seres humanos nos metamos bajo ese pacto sempiterno que dijo una vez a Abraham. Dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te daré esta tierra en posesión. Y ese pacto sempiterno fue antes que la ley. Ese pacto sempiterno hablaba de la gracia, hablaba de lo que hoy va a predominar. Este pacto no va a terminar. Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, dice que la sangre de Jesucristo simboliza la sangre del nuevo pacto. Un pacto que Dios ha hecho con los seres humanos, de que a través de Jesucristo podemos recibir salvación. Pero hoy se han levantado tantas doctrinas, se han levantado tantas formas de creer, tantas formas de querer alcanzar la salvación, pero hay un solo pacto, el pacto de Dios. Hay una sola forma, que es la sangre de Cristo, para acercarnos a Él. Entonces, quebrantar el pacto sempiterno no es otra cosa más que profanar algo sagrado, algo que Dios ya estableció y que nosotros no podemos cambiar, aunque tengamos buenas intenciones. Entonces, enfermó la tierra a causa de estas tres cosas. Primeramente, traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por eso se destruyó la tierra, dice. Por eso se disminuyeron los hombres, dice, de la tierra. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y usted estará de acuerdo conmigo que hoy en día está muriendo tanta gente, que se está diezmando la población mundial a causa de esta enfermedad, de esta maldición que consume la tierra y sus moradores que están asolados, dice ahí, por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y destruyeron y disminuyeron, los hombres. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esta alteración, dijimos que una enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal? ¿Qué hay que hacer para que la tierra y el ser humano funcione a su normalidad, como fue el estado original que Dios planeó para nosotros? Dice la palabra de Dios, un versículo súper conocido por todos nosotros, Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio para la salud de este mundo, de esta tierra que está enferma? El remedio, primeramente dice ahí, este verso, Segunda de Crónicas 7:14, el primero es humillarse. Si se humillare mi pueblo. Hay tanta altivez, hay tanta gente orgullosa, pensando que saben más que Dios. Hace falta que nos humillemos. Y luego también dice, hay que invocarle, hay que orar, hay que clamar. Y dice, también hay que buscar su rostro. Si usted se ha preguntado alguna vez qué quiere decir buscar el rostro de Dios, no es otra cosa más que ponernos a cuentas con Él y poderle ver al rostro. Cuando usted está peleado con alguien, no puede verlo al rostro. Entonces, ver a Dios al rostro es
convertirse de sus malos caminos, quitar las malas obras para poder andar bien delante de Dios. Entonces dice, yo oiré desde los cielos. No solamente oiré, sino, dice ahí, perdonaré sus pecados. Y por último, el resultado de este proceso para la salud de la tierra, sanaré su tierra. Son promesas que Dios ha dejado en su palabra. Y enfermó la tierra. Y enfermó bajo sus moradores. Somos responsables de lo que está pasando a nivel mundial por nuestra falta de sabiduría en conducirnos. Pero también, gracias a Dios, que Dios es un Dios de misericordia y siempre nos da la salida, nos da la solución. Y yo creo que si usted conoce del Señor, puede humillarse, orar, buscar el rostro del Señor, convertirse de sus malos caminos. Y si usted no conoce a Dios, es tiempo de buscar a Dios. Por algo Dios está permitiendo esta situación mundial, para que la gente reconozca lo vulnerable que somos y que nosotros no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Necesitamos clamar a Dios. Él es el único que puede cambiar la situación del mundo. Esa alteración del sistema original que era el mundo, como Dios lo miraba, como Dios lo creó y que está alterado ahora. Pero dice la palabra de Dios, sanaré su tierra. Y bueno, todos nosotros sabemos también que nosotros somos tierra, somos polvo y la obra de sanidad necesita empezar por nosotros. Que nosotros cambiemos de mentalidad, que nosotros cambiemos de la forma de relacionarnos con Dios, busquemos a Dios más, hagamos todo lo posible por estar en comunión con Él, porque esta tierra está enferma. Pues esperamos que este mensaje nos haga reflexionar. Y que cada vez que usted oiga de una ley injusta que se está aprobando, ore a Dios y le diga, Señor, ten misericordia. Cada vez que oiga que se está torciendo el derecho, que no se está usando correctamente, usted ore para que haya gente que defienda los derechos de los pobres, de las mujeres, de los niños, de todo el mundo. Y sobre todo, cada vez que usted oiga de que se está profanando las cosas sagradas, violando el pacto sempiterno, entonces podamos decir, Señor, gracias porque tú nos das una sana doctrina, y no que quieres que nos desviemos de ese pacto, que ya no va a haber otro más, porque es pacto sempiterno. Dios les bendiga y vamos a hacer oración para darle gracias a Dios por este tiempo de meditación en su palabra. Bendito Dios, gracias porque todo tiene una razón, todo tiene una causa. Dice tu palabra que la maldición nunca viene sin causa, como las golondrinas nunca se mueven de su lugar sin alguna razón que ellos tienen, Padre. Sabemos, mi Dios, que todo lo que está sucediendo en el mundo está alterando la forma original como tú creaste a este mundo y por lo tanto enfermó la tierra. Pero hoy te pedimos que nuestra tierra sea sana. Empieza por nosotros, mi Dios. Ayúdanos a ser humildes, a acercarnos a ti, a reconocer que separados de ti nada podemos hacer y que tú eres el único que nos puede ayudar en esta situación. Te doy gracias por esta oportunidad que nos das de unirnos en oración, en clamor, Padre, por nuestra tierra. Sana nuestra tierra y haz un milagro en torno nuestro, mi Dios, sabiendo que los pueblos fuertes, los pueblos grandes del mundo también han caído. Ayúdanos, Señor, a saber que el único que nunca cae eres tú, que eres el Dios todopoderoso y que tú estás en control de lo que está sucediendo. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y si este mensaje fue de bendición, compártalo con alguien más. Síganos para más mensajes en Facebook y en YouTube, Ministerios Gente de Jesús. Dios les bendiga y que siga prosperando sus vidas. Amén.